ángeles y verdugos. El ciclo de San Mateo, 1599-1602. Capilla Contarelli, San Luis de los Franceses, Roma. Michelangelo Merisi, llamado El Caravaggio, 1571-1610. El Evangelio de San Mateo. Jesús vio al pasar, sentado a la mesa de recaudador de impuestos, a un hombre que se llamaba Mateo. Le dijo, sígueme. Y éste se levantó y le siguió. Cristo irrumpe por la derecha y le tiende la mano. Ante él, inclinado, San Pedro repite el gesto como un eco. En torno a una mesa hay 5 hombres. El primero, en el centro, muy joven, está apoyado sobre el hombro de su vecino. El segundo, Mateo, es un hombre de edad madura. Su mano derecha acaba de depositar una moneda sobre la mesa que está señalando con su mano izquierda. Su vecino, un anciano, está de pie, inclinado sobre la mesa. Su mano izquierda retiene sus quevedos sobre la nariz. El hombre sentado a la cabecera de la mesa también está atento, con los ojos pegados a un montón de monedas. Bajo su mano derecha, más monedas. Su mano izquierda sujeta una bolsa. A la otra punta de la mesa, un último personaje está sentado sobre un taburete. Sorprendido, acaba de volver la cabeza. Se dispone a levantarse apoyando la mano derecha sobre el taburete. La mano izquierda se dirige hacia la cintura de donde cuelga una espada. Segundo cuadro. Mateo recibe la inspiración de un ángel. Se le ve muy envejecido. Está de pie ante una mesa, la rodilla izquierda apoyada en un taburete en equilibrio al borde de un escalón. Se dispone a escribir. Sobre él, un ángel hace un gesto. Tercer cuadro. La escena ha sido narrada en la leyenda dorada. Mateo predica el Evangelio en Etiopía. El rey Hirtacus se quiere casar con su propia sobrina Ifigenia, una virgen consagrada a Dios. Mateo se opone. El rey envía un verdugo a castigar a Mateo, que se encuentra en su iglesia. El primer golpe ha hecho manar sangre. El verdugo se dispone a clavarle por segunda vez la espada. Mateo, con hábito sacerdotal, yace al pie del altar. En primer plano, junto a una especie de pila bautismal, un hombre se aparta. Sobre él, un grupo de testigos estupefactos o espantados. Dos hombres desnudos cierran el cuadro a la derecha. Más arriba, un niño del coro huye gritando. Flotando sobre una nube, un ángel se inclina tendiendo una palma a Mateo. Tres escenas de la vida legendaria de San Mateo. 3 cuadros del Caravaggio que decoran la capilla Contarelli en la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma. A partir de 1518 se comienza a edificar entre el Panteón y la Plaza Navona de Roma una iglesia dedicada a San Luis y destinada a los peregrinos franceses. Durante 70 años, la construcción de la iglesia se vive al ritmo de las guerras de religión que dividen Europa después de la Reforma. Así es como en la iglesia de San Luis se festeja en 1572 la noche de San Bartolomé, la matanza en masa de protestantes realizada por los católicos franceses. El papado ha elegido la fuerza y la propaganda. El concilio, que se ha reunido en Trento durante 18 años, ha vuelto a definir los textos sacramentales y reformado la disciplina de la iglesia.
y ha hecho hincapié en el papel de las imágenes en la propagación de la fe. Entre los maestros de obras está el prelado francés Mathieu Cointrel, nombre italianizado, a Matteo Contarelli, próximo al Papa Gregorio XIII. En 1565, Cointrel había llevado a cabo en San Luis la primera capilla a la izquierda del altar mayor. Cointrel había encargado un grupo de mármol representando a su santo patrón y encomendando el resto de la decoración a Giuseppe Cesari, pintor poco después conocido bajo el nombre de El Caballero de Arpino. Cesari hace una plantilla de la bóveda, un milagro de San Mateo y dos grupos de dos profetas. También hace un dibujo preparatorio para la vocación de San Mateo, pero no pasará de allí. Cointrel muere en 1583. Sus albaceas testamentarios hacen instalar su lápida, pero durante 14 años todo quedará tal como estaba. En 1599, los administradores de San Luis deciden abrir el culto a la capilla de Cointrel y firman dos contratos con un pintor de 28 años. Un tal Michelangelo Merisi, original de una aldea de Lombardía, Caravaggio, de donde provendrá su posterior sobrenombre. Tras un aprendizaje en el taller de un pintor milanés, Merisi llega a Roma en 1592. Aquí trabaja en el taller del Caballero de Arpino. Naturaleza muerta. Como no puede pagar modelos, posa ante un espejo. El joven Baco enfermo. Y pinta obras brillantes. Joven mordido por un lagarto. Cesta de frutas. El cardenal del Monte, gran coleccionista de arte, le procura un taller en su palacio, el primer edificio lindante con la iglesia de San Luis. El pintor hace posar a sus jóvenes compañeros, pintores como él o cantores. Baco. Concierto. En el centro, junto al tocador de laúd, el pintor en persona. No cabe duda de que el joven pintor fue propuesto para la iglesia de San Luis por el cardenal del Monte. Para Caravaggio fue su primer pedido de cuadros religiosos. El trabajo fue muy rápido. Un año después de la firma de los contratos, los dos cuadros estaban ya instalados en la capilla. El grupo de mármol, encargado años atrás al escultor flamenco Jacobo Covaert, ya está colocado sobre el altar. Rechazada por la congregación de San Luis, la escultura, a la que falta un ángel, será terminada por otro y depositada en una iglesia de Roma. En febrero de 1602, Caravaggio firma otro contrato por un cuadro de altar. La pintura es rechazada por su vulgaridad, según se dijo entonces. Mateo cruza las piernas, los dedos del pie destacan en primer plano. El cuadro es comprado por un coleccionista romano y será destruido en Berlín en 1945. Tras el rechazo de los sacerdotes, el pintor acaba muy pronto otro cuadro que esta vez es aceptado. Así, en 1602, queda acabada la capilla completamente tapizada en mármol multicolor. Uno de sus biógrafos nos revela que el pintor rehizo dos veces el martirio de San Mateo. Intrigado, el historiador de arte Lionello Venturi hizo realizar en 1952 un estudio radiográfico que descubrió una docena de personajes de tamaño más pequeños que habían precedido a los 13 de la composición visible. En la primera versión, según Venturi, aparecía un ángel de pie sujetando un libro y señalando el cielo. Y un verdugo con el brazo levantado. Este último se dispone a asestar un golpe a un Mateo de pie. Un soldado con casco en primer plano, vuelto de espaldas, oculta el centro de la escena al estilo manierista.
La segunda versión pondría en escena a un segundo verdugo. Espada en mano, se dispone a clavarla en Mateo tendido en el suelo. Otras figuras son un personaje femenino, la Virgen Ifigenia, evocada por la leyenda. Y un personaje que se escapa entre las piernas del gran soldado, quizás el niño del coro. Para ciertos autores, el Mateo de pie pertenecería más bien a la segunda versión. La pintura del martirio habría sido comenzada con numerosos personajes de pequeño tamaño. Caravaggio habría empezado seguidamente la vocación con personajes de gran tamaño y decidiría entonces hacer que las dos pinturas concordasen. El abandono del gran soldado de espaldas abre el centro de la composición y atrae la mirada hacia el martirio de Mateo, esta vez caído en el suelo. Las modificaciones de la vocación son más sencillas. La pierna del personaje visto de espaldas, antes sentado con las piernas cruzadas. La cara del joven del centro. Y sobre todo el Cristo que estaba solo. El pintor hace nacer el cuerpo de San Pedro del de Cristo. Caravaggio prepara un fondo oscuro, blanco de plomo, mezclado con mucho negro vegetal, sombra de Venecia y ocre rojizo. No nos llega ningún dibujo preparatorio. En sus cuadros no se ha podido descubrir ningún dibujo subyacente. Por el contrario, se ha podido observar en ellos incisiones sin duda grabadas con mango de pincel en la preparación fresca. En el cuadro de altar, unas líneas visibles con luz rasante trazan el contorno de la pantorrilla de Mateo, referencias para la composición o para conservar la pose de los modelos de una sesión a otra. Sobre el fondo oscuro, Caravaggio dispone zonas más claras y más amplias para sus futuros personajes. Coloca detalles de los rostros y expresiones en pocas pinceladas. Poco a poco da forma a su bosquejo en media tinta. Esculpe los drapeados con pinceladas largas, mezclando blanco de plomo y negro vegetal con matices verdosos o rojizos según el efecto final buscado. Acaba subrayando cada pliegue con ayuda de un blanco puro. Enlaza el contorno de las figuras con el fondo oscuro. Con colores transparentes muy suaves. Caravaggio emplea pocos pigmentos. Sombra de Venecia para el fondo, blanco de plomo, ocres amarillo y rojo, cinabrio, cardenillo negro vegetal y laca de granza. Utiliza una quincena de tonos por matiz. En la vocación, diurna, solar, dominan los colores cálidos. En el martirio, crepuscular, fúnebre, los que dominan son los fríos. Situado entre los dos, el cuadro de altar se reparte estrictamente entre el calor y el frío. En Mateo, su vestimenta y la mesa, predomina el rojizo. En el ángel, sus alas y sus velos, predomina el gris azulado. De modo que el pintor, partiendo de una misma paleta, ha elegido para cada cuadro una gama unida de su dramaturgia. Quizás incluso haya estudiado sus colores en función de los mármoles tan coloridos de la capilla. El artista había mostrado ya personajes solos, a plena luz, encajados, ceñidos por fondos claros en formatos medianos. E incluso escenas de 2 o 3 personajes.
Esta vez debe poner en escena un número mayor de personajes y en grandes formatos. Caravaggio adopta una solución novedosa, inspirada en el claroscuro de Leonardo. Ahoga una gran parte de la superficie del cuadro en una sombra muy densa y hace surgir de ella a sus personajes gracias a una iluminación brutal. En el Evangelio, la escena tiene lugar al aire libre. Al observar el cuadro, no sabemos en un primer momento si ocurre en el exterior o en el interior. En este último caso, un tragaluz podría producir el rayo de luz visible por encima de Cristo, y la escena también podría ser iluminada desde la derecha por una puerta que se acabara de abrir. En el martirio, la luz viene de la izquierda. En San Mateo y el ángel viene de arriba. Los tres cuadros parecen pues iluminados por una misma fuente, la ventana de la capilla. Pero en la realidad, esta ventana proporciona muy poca luz. En esta oscura capilla, los personajes iluminados por un artificio pictórico destacan como en una escena teatral. 3,20 metros de alto por 3,40 metros de ancho, un formato casi cuadrado. Los personajes de la vocación están representados en tamaño natural, pero todos están situados en la parte inferior. El vacío superior se ve pues atenuado por la ventana. La mediana está marcada por el borde del postigo y el taburete. La parte inferior de la ventana y el borde de la mesa cortan el lienzo en 3 franjas horizontales iguales. Los bordes del postigo dan un punto de distancia que permite trazar una línea de horizonte. Esta pasa casi por el ojo de Cristo. Y otro punto de referencia, el ángulo de la moldura del taburete en primer plano. La línea de fuga viene a cortar la línea del horizonte justo por encima del rostro de Mateo. Punto de fuga y línea de horizonte quedan así ligados a los dos personajes más importantes de la obra. El martirio está construido de la misma manera, vertical del altar, 2 líneas acentuadas que cortan 3 franjas horizontales. Los cuerpos del verdugo y de Mateo componen una figura triangular. Los otros cuerpos forman como la imagen de una explosión en torno a un nudo central. Se oponen por grupos, equilibrándose entre sí. Las líneas de fuga convergen en una zona cercana al ojo del verdugo. Esta vez es la mirada del verdugo la que induce a las líneas de fuerza de la obra. Sobre la línea del horizonte, el pintor también ha colocado los ojos de 2 personajes. Los 2 lienzos están unidos por idénticas líneas de horizonte. Pero como no pueden ser vistos más que desde abajo y lateralmente, se perciben con una distorsión que refuerza sus efectos dramáticos. En el cuadro de altar, el pintor ha imaginado un fuerte contrapicado y por lo tanto una línea de horizonte baja. Rehuyendo a producir una imagen demasiado plana, Caravaggio ha multiplicado las ilusiones. El ángulo de la mesa y el del libro sobresalen, un efecto que el artista volverá a emplear en la misa en el sepulcro. Igualmente, la pata del taburete en equilibrio supera el escalón sobre el que proyecta su sombra. Según sus contemporáneos, el pintor solo trabajaba con modelos. Los rostros parecen efectivamente repetirse de un cuadro a otro. El rostro del santo, que aparece en los 3 cuadros, con más o menos edad, es también el de Abraham en el sacrificio de Abraham. Este modelo reaparecerá también en San Jeremías y en 2 personajes vecinos en la incredulidad de Santo Tomás. Otra hipótesis. El hombre de la espada de la vocación podría ser el ángel del sacrificio de Abraham y el ángel de la primera versión del martirio. El ángel que visita a Mateo podría ser Isaac, San Juan Bautista o incluso Cupido en el amor victorioso. El pintor siciliano Mario Miniti, joven compañero de Caravaggio en el Palacio del Cardenal del Monte, es pintado con amor en el centro mismo de la vocación y reaparecerá en un margen del martirio.
Según ciertos autores, ya estaba presente en una de las dos versiones de El tocador de laúd, y en una de las dos versiones de La pitonisa, la echadora de Buenaventura. Caravaggio se inspira con gusto en poses o gestos ya probados por sus predecesores. El musculoso verdugo y los hombres desnudos nos evocan a los personajes que Aníbal Carracci pinta en esa época en sus frescos del Palacio Farnesio. Caravaggio y Carracci tenían en mente los desnudos de la Capilla Sixtina. En cuanto a la mano de Cristo, es una réplica exacta de la mano de Adán en la creación, de Miguel Ángel. Caravaggio tenía el mismo nombre que el gran pintor. También había heredado su carácter desconfiado y acaba poniéndose la misma cara iracunda y atormentada. Quizá mediante esta cita pretendiera retomar la mano, es decir, el estilo de Miguel Ángel. En este mismo cuadro hay otros detalles. Para atenuar y uniformizar la luz que entraba por las ventanas, los pintores se valían de tiras de papel aceitado, tensados con hilos entrecruzados. Uno de los hilos se ha roto. Otro cuelga del postigo. Y este postigo debe de tener en su cara oculta un pestillo que encaja en la anilla visible en la pared. Estamos, pues, en un interior, y sin duda, en el del pintor en persona. Este escenario realista, poblado de personajes tan vivos, es también una especie de teatro teológico. Los preceptores de impuestos, reunidos en torno a la mesa, están en situación de pecado, solo fascinados por el dinero, una fascinación condenada por la Iglesia. Entre ellos uno es desaliñado, como el traidor de la famosa escena. El desaliño del cuerpo equivale al desaliño del alma. Los que comprenden el llamado de Cristo conocerán quizás la salvación. Uno está dispuesto a salir al paso del intruso, espada en mano. Con un gesto, San Pedro le calma. El joven aguarda, intrigado. Mateo responde a Cristo con un gesto. Cristo, descendiente de Adán, transmite la fe a Mateo con la misma mano con la que había recibido de Dios la vida. Se dispone a marchar. Sus pies están girados hacia el exterior. Estamos en el segundo mismo de la elección. Cristo y San Pedro van descalzos y vestidos a la antigua, como apariciones intemporales. Y la ropa moderna de los demás, que recuerda a la de una obra profana, como los traidores, significa que todo cristiano, en cualquier momento y lugar, puede, como Mateo, comprender la llamada y seguir a Cristo. La gracia, según los católicos, puede efectivamente alcanzar a cualquier pecador en cualquier momento. La luz que horada las tinieblas del mal e ilumina a Mateo y sus compañeros es la luz divina. El cuerpo de San Pedro está pegado al de Cristo. Él es en sí el símbolo de la Iglesia católica, mediadora entre Dios y los hombres, lo que los protestantes rechazan. En la primera versión del cuadro de altar, Caravaggio pone al santo el rostro gastado de Sócrates, según los bustos antiguos o según Rafael. Sócrates era considerado por la Iglesia como una especie de santo pagano. Este pasaba por analfabeto, igual que San Mateo, de quien se dice no sabía escribir. El ángel guía su mano y le hace escribir las primeras líneas de su evangelio, el único, según la tradición, que habría sido escrito en hebreo. Las líneas, el comienzo de la filiación entre Adán y Cristo, han sido copiadas de la edición de 1582 de una Biblia publicada por un hebraísta protestante. Caravaggio, bien aconsejado, ha quitado incluso un error tipográfico. En la segunda versión, el evangelista escribe solo su evangelio. El ángel cuenta con sus dedos indicando el número 10. El pintor vuelve, pues, al momento exacto descrito en el cuadro rechazado. Las últimas palabras eran Abraham engendra.
A continuación debía venir el segundo nombre de la enumeración. En el martirio asistimos al triunfo del verdugo, dominando la escena como Cristo en la vocación. Él es, pues, una especie de anticristo. Aquí también existe toda una gama de reacciones: la indiferencia, el estupor, la huida, el pánico. Por último, un hombre lanza una última mirada de conmiseración, pero es una salvación cobarde, es el autorretrato del propio Caravaggio. Herido en un costado, como el Cristo del Gólgota, Mateo también tiene los brazos en cruz. Le van a matar. Su martirio vuelve a representar, pues, el de Cristo. La escena sería totalmente desesperante sin la presencia del ángel que tiende a Mateo la palma del martirio que prefigura la resurrección. Y sobre el altar, discreta, la llama pequeña de un cirio confirma la presencia divina. El peregrino católico que entraba a la iglesia descubría primero, de lejos, el martirio, con sus cuerpos pálidos brillando en la oscuridad. Atraído por la escena de la matanza, se aproximaba y descubría a continuación las restantes escenas. Y la bóveda. Recorría entonces en un instante un ciclo completo: profetas, milagros, conversión, revelación divina, evangelio y martirio. Podía incorporarse mediante la meditación a este teatro religioso, iluminado por los hábiles proyectores del pintor. Pero al igual que el turista de hoy en día, el peregrino también podía explorar otros temas de cuadro en cuadro. La carne, presente por todas partes, incluso en el ciclo piadoso de Mateo. El ángel que visita al santo, con sus rizos y su lechosa piel, es un tanto demasiado humano. La presencia de hombres desnudos en el martirio está apenas justificada por la pila bautismal. Y al cuerpo resplandeciente del verdugo responde el de un ángel mucho más cerca por su graciosa desnudez al de un Cupido de escena mitológica. El grito. La víctima grita, pero también el verdugo. El grito, que es la marca de lo humano, el último extremo del drama, el último clamor que suspende el tiempo. El momento teatral por excelencia, en el que el espectador se ve obligado a tomar partido, a oír la estridencia de la voz, a seguir, a su pesar, una escena de la que Shakespeare, en la misma época, dijo que estaba llena de ruido y de furia. El pliegue, pliegues de la ropa, de las carnes, tensiones fundamentales que subrayan, redoblan el movimiento de los miembros, que vuelven a representar en pequeña escala las líneas de fuerza del lienzo, llenando su superficie de hondonadas, de abismos de sombra, haciéndolo más incierto, como peligroso. El nudo, una especie de concentración de pliegues. Siempre hay al menos un nudo, a menudo varios, en un cuadro del Caravaggio. Una repetición obstinada, misteriosa. Quizá la marca del pintor. Es a la vez una pura pulsión decorativa, condensada de formas coloreadas en lazos y símbolo de una existencia agitada, criminal, dislocada, incomprensible. Una existencia cuyas únicas huellas realmente legibles son hoy estas pinceladas luminosas que horadan las tinieblas.